oír la voz de Dios. Y es muy importante poder entender que esta palabra es lo que va a guiar y dirigir nuestras vidas. Esta enseñanza yo la considero de suma importancia, porque si alguno de ustedes no sabe acerca de cómo obedecer la voz del Señor, la verdad es que fracasaremos en querer obedecer a Dios. Obedecer la voz del Señor es importante, poder conocer cómo Dios habla. Y sí, aunque Dios habla con voz audible algunas veces, regularmente muy pocas, y con personas, no sé en cuántos Dios les hablará audiblemente, pero Dios tiene otras formas de hablar. Y una forma en que Dios habla va a ser a través de su palabra, a través de la Biblia. Y a esta forma de hablar que está escrita aquí en la palabra de Dios se le conoce como la palabra logos. La palabra logos, traducida del griego al español, habla precisamente de algo escrito. Logos es algo escrito. Vamos a ver ejemplos en la Biblia de cómo muchos citaban lo que estaba escrito. La principal forma en cómo Dios habla es a través de algo que está escrito, ¿ok? Y esto me recuerda algo. Cuando Jesús Castelazo iba a predicar a la montaña, a mano escribía capítulos completos de la Biblia y luego iba a predicar. Y la gente que sabía leer allá en las montañas en Chiapas le decía: pastor, ¿me puede dejar el papelito? ¿Cuál papelito? El que estaba escrito. Y entonces en muchos lugares él escribía hasta 10 copias del mismo mensaje, del mismo pasaje de la Biblia, y lo dejaba en diferentes lugares. Y entonces había un dicho en lo que es los Altos de Chiapas, donde pasaba Jesús Castelazo a predicar, que no había Biblias en su idioma, que no hablaban español muchos, y se les explicaba el mensaje, y al no haber una Biblia, y dejaba estos mensajes Jesús Castelazo, la gente decía, como dice el papelito, o sea, no era una Biblia completa, pero era lo que estaba escrito. Ellos tomaban literalmente lo que decía el papelito para vivir sus vidas. Y entonces ellos decían, como dice el papelito. Es entonces la forma primordial en la cual Dios habla, la forma logos, la forma escrita. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. A la iglesia no solo venimos a emocionarnos, porque la emoción es pasajera. A la iglesia nosotros venimos a aprender. Algo que aprendes nunca se te olvida. Nunca se te olvida. Algo que aprendes y practicas transforma tu vida. ¿Ok? Muy bien. Mire lo que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra logos es una, pero luego va a venir la palabra rema, R-H-E-M-A, la palabra rema. Ahora vamos a ver entonces que el logos se refiere
al verbo, a lo que está escrito. Entonces, hablamos de que lo que está escrito es precisamente la palabra, pero no es un libro más, es una palabra viviente, es una palabra que da vida. Aleluya, ¿estamos acá? Entonces, en el segundo oír dice, y el oír por la palabra de Dios tiene que ver con el primero oír, es la palabra escrita. El segundo oír es la palabra rema, que aunque Dios ha escrito algo, Dios quiere hablar personalmente a tu corazón. Dios quiere hablar personalmente a tu vida, ¿ok? Entonces, aunque tenemos la palabra escrita, necesitamos un rema de Dios, un rema de el Señor. Entonces vamos a ir a Mateo 4:4, porque aquí Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Entonces, lo que estaba escrito es, no solo de pan vive el hombre. Eso es la palabra escrita. Dice, como está que escrito. O sea, Jesús sabía que en la Biblia estaba escrito que no solo de pan vivía el hombre. Esa es la palabra logos. Todo esto es la palabra logos. ¿Estamos acá? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra logos. Pero dice, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora mire, podríamos decir que este verbo sale es que ya salió de la boca de Dios. Sí, que salió de la boca de Dios la palabra escrita. Pero este verbo salir o sale de la boca de Dios es un tiempo de conjugación en el hebreo, perdón, en el griego, que en el español o en el latín no tenemos. ¿Y qué significa entonces? Cuando Jesús dijo que el que tenga sed, venga y beba, no significa que bebes una sola vez. Este verbo está en el mismo tiempo de conjugación que sale y significa, y es precisamente el tiempo presente continuo. ¿Y qué es el tiempo presente continuo? El tiempo presente continuo es, ya viniste y bebiste, ven y vuelve a beber y continúa bebiendo todo el tiempo. ¿Estamos acá? Amén. Bueno, entonces lo que dice este versículo es, la palabra que sale de la boca continuamente. Aleluya. La palabra que sale de la boca de Dios todo el tiempo. Entonces todo el tiempo Dios está hablando. Solo nosotros tenemos que sintonizarnos para oír el rema de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces la mayoría de las veces no esperes oír una voz audible. Aprende a recibir un rema de Dios para tu vida. Aleluya. Estuvimos en el evento de Matt Hankins hace unas semanas y fueron como 20 personas de la iglesia. Y ahí Trina Hankins contó que ella tuvo enferma con un tumor en su cabeza, canceroso, maligno, y a punto de morir. Y los médicos tenían que operar. Y entonces dice que le vino una palabra rema de parte de Dios. Y la palabra rema es algo que está escrito. Pero te van a ver cómo cobra vida. La palabra el rema que Dios le dio fue el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará tu cuerpo mortal. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Y por esa palabra la creyó, la estuvo confesando. Y cuando los médicos estaban a punto de operar y fueron a hacer los análisis y le hicieron los estudios para operarla, se dieron cuenta que no había nada de tumor. Nada de tumor. Entonces es un rema de Dios. Ella no sanó porque oraran por ella. Su marido, Mark Hankins, es un hombre que Dios usa mucho en milagros. Muchos habían orado por ella, pero ella no sanaba. Era una batalla personal que ella tenía que pelear por fe, con una palabra rema. Una palabra rema es para una persona, es para una situación, es para una iglesia, es para un pueblo o es para una nación. Aleluya. Pero muchas veces, como es una comunicación directa de Dios a tu corazón, una palabra funciona para ti, pero tú no puedes decirle a los demás, es que con este versículo vas a sanar. No, Dios te lo tiene que haber dado, tuvo que haber saltado a tu corazón para que funcione. Estamos acá entonces, entendemos que es la palabra logos. ¿No tienen duda? ¿Entienden bien claro qué es la palabra rema? ¿No tienen duda? Bien. Se habla de los bereanos. De la palabra rema, pastor. No le entendí bien a la palabra. Ahorita la va a entender. En Hechos 17:11 había una iglesia que era la iglesia de Berea. Y la iglesia de Berea era una iglesia que tenía la palabra escrita. La palabra escrita, como tú y como yo la tenemos. Pero ellos buscaban precisamente la palabra rema. Vamos a ver Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir, la iglesia de Berea recibió una palabra rema, para escudriñar las escrituras. Y todos la tomaron, la revelación, y todos, no uno. Dice que esta iglesia, toda la iglesia era estudiante de la Biblia. Toda la iglesia leía su Biblia. ¿Para qué? Para ver si lo que Pablo predicaba era correcto. Entonces hubo un rema para ellos. Hubo un rema, dice que recibieron la palabra. Aquí esta palabra, si la traducimos, es la palabra rema. No es la palabra logos. Dice que ellos recibieron una palabra rema como iglesia, de que ellos escudriñaran las escrituras para ver si lo que Pablo predicaba era lo correcto. Y entonces dice que ellos escudriñaban, ¿qué? Las escrituras, porque ellos recibieron un rema. Un rema es una instrucción. Un rema es un mandamiento personal. ¿Estamos acá? Un rema es algo que va a guiar, que va a dirigir tu vida. Jesús dijo esto dijo: escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ese fue un rema para alguien. ¿Estamos acá? Escudriña las escrituras. Entonces los bereos, eso es lo que hacían. La iglesia de Berea escudriñaba la palabra logos. ¿Por qué? Por un mandamiento, por un rema, por una revelación a sus vidas. Amén. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 29, para que veamos lo que Jesús habla acerca de esto. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder
de Dios. Ahora, vamos a ver que aquí lo que nos dice es que las escrituras es la palabra logos, lo que está escrito. Aleluya. Pero dice, y el poder de Dios. Entonces, cuando dice el poder de Dios, es la palabra rema. Aleluya. La palabra escrita cobra poder cuando se hace palabra rema en tu vida. Es decir, la palabra de Dios, mucha gente la lee y lee la Biblia, pero no todos los que la leen tienen poder. No para todos los que la leen les cambia la vida. Es una palabra rema la que cambia la vida. ¿Estamos acá? Ahora, esa palabra rema viene por el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces esa palabra rema va a tener sentido para nosotros. Por eso no tiene sentido para los católicos. Por eso no tiene sentido para los sacerdotes que leen la Biblia todo el tiempo. No tiene sentido para los testigos de Jehová. No tiene sentido para los mormones. No tiene sentido para los demás, todos los demás que dicen creer en Jesús, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Amén. Solo cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es entonces que va a funcionar la palabra rema. La palabra rema cambia situaciones. De un momento a otro, la palabra rema puede cambiar la situación de una persona. Aleluya. Así que un rema de Dios, anote esto, es una comunicación de Dios diseñada y revestida de poder. Diseñada y revestida de poder para su aplicación a una situación específica. Aleluya. No porque Trina Hankins les enseña a la gente que ella sanó con ese versículo, toda la gente sanará con ese versículo. No, la gente necesita esperar su rema de Dios. Pero mientras el rema de Dios no llega, tienes más de 100 versículos de sanidad para declararlos, para orarlos. Esa es la palabra ¿qué? La palabra logos. Aleluya, ¿estamos acá? Una vez más, un rema es una comunicación de Dios diseñada y revestida de poder para su aplicación a una situación específica. ¿Por qué compramos este lugar? Por un rema de Dios. Si yo no hubiera recibido un rema de Dios, ¿quién se lanza a comprar este lugar de tantos miles de pesos sin tener una iglesia fiel, obediente, diezmadora y próspera? ¿Estamos acá? Amén. Es por fe. Que me dijo Dios, no dudes. Rehúsate a dudar. Porque yo estaba a punto de no comprar. Pero Dios me dio un rema y Dios me dijo, navega sobre las aguas. Dios me llevó a la palabra de Dios donde Pedro caminó sobre las aguas. Y me habló y me dijo, no dudes. Me dijo lo mismo que a Pedro. Hoy no tienes la fe. No está creciendo, no ha crecido tu fe. No es que lo estaba regañando, es que le estaba diciendo, pero un día la tendrás. Pero Pedro tenía que lanzarse y se lanzó. Entonces, por esa palabra rema, Dios nos llevó a permanecer, bueno, a tomar el paso de fe y permanecer viendo un milagro cada mes para pagar este lugar. Aleluya. ¿Vamos acá? Bien. Entonces, cuando hemos orado por una respuesta para un problema sin solución, algo imposible, y de repente va a venir un rema de Dios. Cuando estás orando, cuando tienes la comunicación de Dios, con Dios, orando, ¿qué vas a orar? La palabra logos, la palabra escrita. ¿Qué oraba Trina Hankins? Señor, por tu llaga yo he sido sanado.
Señor, tú me sanaste en la cruz del Calvario. Señor, tú enviaste tu palabra y nos sanaste, nos libraste de la ruina. Esa palabra escrita la oraba. Y en ese tiempo de oración le vino un rema de Dios. Y tomó el rema de Dios y ese tumor desapareció. Aleluya. Entonces, es muy importante el rema. Es muy importante el rema de Dios. Entonces, cuando alguien está enfermo, puede orar 1 de Pedro 2:24. Esa palabra de 1 de Pedro 2:24 dice que por su llaga, que por su herida, fuimos nosotros sanados. Entonces tú estás citando, tú estás orando la palabra rema. Puede orar el Salmo 107, versículo 20. No les voy a dar todas las citas, son más de 100. Para cuando estás enfermo no es para que te quejes, es para que ores las promesas de sanidad. Dice, envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Una enfermedad siempre viene para ruina. ¿Estamos acá? Pero su palabra los sanó y los libró de su ruina. Esta es la palabra ¿qué? La palabra logos. Logos. Pero por esa palabra alguna gente puede sanar declarando las promesas. Pero si es algo imposible, imposible, escucha, por fe tú puedes estar orando y creyendo todas las promesas de sanidad y puedes sanar. Pero a lo mejor es algo imposible. Y en algo imposible es donde necesitas un rema de Dios. Aleluya. Un rema de Dios. Cuando recibes un rema de Dios, lo obedeces. Actúas. Sabes que Dios está en el asunto. Sabes que no estás solo. Aleluya. Vamos a ver un ejemplo de un rema de Dios y vamos a ir a Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pudiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Dese cuenta que los conocía. Por eso seguramente muchas veces le habían dado limosna. Y estaba esperando. Dice, Pedro con Juan, fijándole los ojos, le dijeron, míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces Juan y Pedro conocían a ese hombre. Sabían que estaba cojo de nacimiento. Y algunas veces quizás, como costumbre, tenían ir a la oración y le habían dado limosna. Mire lo que dice. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro recibió un rema para una situación imposible, que era un cojo de nacimiento. Aleluya. Entonces Pedro lo tomó de la mano y le dijo, levántate y anda. Primero habla la palabra rema y luego tiene una acción de tomarle la mano y decirle, levántate y anda. Por ese rema de Dios que Pedro recibió, en ese momento algo sucedió. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Vean cómo es un rema. Un rema es una instrucción del Señor. Aleluya. Para un momento, en la respuesta para una situación específica. Cuando volvemos a ver a Pedro levantando a los cojos? Nunca. O sea, no se fue caminando por todos los lugares donde había cojos levantándolos de la mano. ¿Sí lo que estamos acá? Un rema es una comunicación especial de Dios para una situación específica. Es algo que viene de una comunicación. ¿A qué iban Pedro y Juan al templo? A orar. Entonces ellos tenían una comunicación con Dios. Un rema de Dios no viene para quien no ora. Un rema de Dios viene para los que oran. Así que si necesitas un rema de Dios que cambie tu vida, necesitarás primero orar para que Dios se pueda comunicar contigo. Aleluya. Entonces, este cojo era judío y conocía a Jehová Rafa, su sanador, pero no había sido sano. ¿Estamos acá? Entonces, el hecho, escuche bien, de que el cojo tuviera el conocimiento. Vamos a ir a Éxodo 15:26. Mire lo que dice Éxodo 15:26. Como judío, este cojo tuvo que haberse aprendido, escuche bien, los primeros 5 libros de la Biblia. Y él entonces tenía el conocimiento de este versículo. Y dice precisamente lo siguiente. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta palabra sanador es Jehová Rafa. Jehová Rafa fue el sanador de Israel en el desierto. Por 40 años la gente no enfermó en el desierto. Aleluya. Entonces Dios les dice a los judíos: si ustedes continúan mi pacto, mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, yo seré tu sanador. Pero entonces, ¿por qué este cojo no había sanado? Tenía que la palabra logos, pero no había una palabra rema. Pero entonces Pedro recibió una palabra rema y le dijo: no tengo dinero. Seguramente sí tenía, pero ese día había algo diferente en Pedro. No tengo dinero, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Poder. Tenía una palabra rema para decirle: hoy ha llegado tu sanidad. ¿Estamos acá? Amén. ¿Estamos acá? ¿No se duerma? Ok, despierte en el nombre de Jesús, denle una cachetada a su vecino. No se duerma, que el diablo quiere robarle la bendición y luego va a estar enfermo. Ok, vamos a regresar a Romanos 10:17. Ya podemos entender ahora más este versículo. Dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra que tiene poder, la palabra rema. Aleluya. La palabra rema, la que tiene poder, la que viene para una situación específica. Ahora, escuche bien.
el hecho de que alguien recibe una palabra rema no es una fórmula. Por eso le dije que Pedro no fue al día siguiente a donde estaban todos los cojos y les dijo a todos lo mismo y todos sanaron. Había más cojos, estamos acá, pero no lo fue a repetir. ¿Por qué? Porque una palabra rema nunca es una fórmula. Nunca es una fórmula. Nunca es una fórmula. Dios puede darnos una palabra rema. Y por una palabra rema puede cambiar un pueblo, puede cambiar una familia, puede cambiar aún una nación. ¿Estamos acá? Entonces, si Dios te da una palabra rema y funciona para ti, no trates de aplicarla para todos, porque lo más seguro es que no va a funcionar. Lo que sí funciona, que es creer en la palabra escrita, creer en la palabra logos. Aleluya. Pero la palabra rema es solo una vez. Sirve para una vez. Si vuelves a tener otra situación específica, entonces necesitas otro rema de Dios. Otro rema de el Señor. Entonces no es una fórmula. Es escuchar a Dios y obedecer lo que Dios te dijo. Si Pedro hubiera oído de Dios, pero no hubiera hecho nada, no hubiera pasado nada. Así que, ¿cómo sabes que es un rema de Dios? Tienes que aprender a oír, saber cuándo Dios es el que te habla. Entonces, la palabra y el Espíritu de Dios es lo que provoca una palabra rema. No es el conocimiento académico. No es el conocimiento de la palabra, sino se necesita ¿qué? Se necesita el Espíritu de Dios. Aleluya. Bien, vamos a ir nosotros a ver Mateo 9:29. Vamos a ver cómo Jesús utilizó palabras rema para sanar a la gente. Mire Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, una palabra rema fue tocar los ojos. Pero no todo el tiempo Jesús tocaba a la gente. Muy pocas veces. Son contadas las ocasiones en que Jesús tocó a la gente. Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó diciendo que nadie lo sepa. ¿Estamos acá? Entonces, no es la palabra escrita, es la palabra rema, no es la palabra logos. Es el Espíritu Santo lo que va a darle poder a la palabra escrita. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver Marcos 10:52. Marcos 10:52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Ahora aquí tenemos dos ejemplos de cómo Jesús sanó a ciegos, pero a unos les tocó los ojos y a otros no. Versículo 53. Cuando se acercaban a Jerusalén, no, ya está ahí, es cierto. Entonces vemos, es que es el último versículo. Entonces vemos cómo a uno lo tocó y a otro solamente le dijo: vete. Y con esa palabra ellos quedaron sanos, pero los dos eran ciegos. Pero vamos a ver otro ejemplo. Bueno, hay otro ejemplo en la Biblia, que es que había otro ciego, y Jesús escupió en la tierra, hizo lodo y le puso en los ojos. Entonces Jesús tenía una palabra escrita que conocía, pero lo que funcionaba era la palabra rema,
que le venía por el Espíritu Santo. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo le dijo: escupe al lodo y ponlo en sus ojos. Y Jesús obedeció. Al otro le dijo: toca sus ojos. Jesús obedeció. Al otro le dijo: dile que se vaya. Y los tres sanaron. Vean que entonces no hay una fórmula, ¿ok? La palabra rema no es una fórmula, sino solamente es para una situación específica. Muy bien. Vamos ahora a ver Juan 8:29. El ministerio de Jesús de sanidad radicó en su comunicación con el Padre Celestial. Dice: porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué quiere decir? En su comunicación Él recibía el rema. Y el rema, la palabra rema, Jesús no la volvía a repetir. Aunque los tres eran ciegos, los sanó de una manera completamente diferente una a la otra. Aleluya. Entonces, necesitamos nosotros entender. ¿Jesús conocía las Escrituras? ¿Sí? Sí. Pero también había otro grupo que conocía las Escrituras. Otros grupos. ¿Quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Pero ellos no tenían, ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Por eso lo que ellos tenían solo era la palabra logos. Ellos no tenían la palabra rema. Y no vemos a ninguno tener palabra rema. Y tenemos el caso de Nicodemo. Nicodemo era un doctor de la ley, que se sabía toda la Biblia, toda. Pero él se dio cuenta que algo faltaba y fue y le preguntó a Jesús: ¿cómo hago para ir al cielo? Y Jesús le da un rema: nace de nuevo. Y él, en su mente natural, porque no tenía la revelación del Espíritu Santo, dijo: ¿cómo tengo que volver al vientre de mi madre? Siendo viejo tengo que hacerme bebé. Y Jesús le vuelve a decir: de cierto te digo que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, mire, aunque le dio un rema, no lo pudo recibir. ¿Por qué? Porque no tenía al Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Lo más probable es que después que Jesús murió y resucitó, Nicodemo se haya convertido, porque pudo entender más. ¿Estamos acá? Sí, amén. Porque todavía no venía el Espíritu Santo. El único que tenía el Espíritu Santo, ¿quién era? Jesús. Nadie lo tenía. Hasta después que Él muere y viene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se encarga de que la gente sea convencida para ser salvada. Aleluya. Muy bien. Entonces, podemos ver en la vida de Jesús que cuando Él tenía 12 años, Él conocía bastante de las Escrituras, incluso tenía el conocimiento para debatir o para hablar con los doctores de la ley. Entonces, Él tenía ¿qué? La palabra escrita, la palabra logos la tenía, pero todavía no tenía la palabra rema. La palabra rema vino hasta que Él recibió, después del bautismo en agua, el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces la Biblia nos enseña que cuando Jesús necesitaba oír la voz del Padre, se apartaba a lugares a solas, pasaba tiempo en oración y entonces recibía la instrucción del Padre. Antes de escoger a sus discípulos, oró. Antes de resucitar a Lázaro, oró. Siempre antes de hacer algo, Él estaba orando. Aleluya. Entonces no es ningún secreto, tienes que orar.
Si quieres un rema de Dios, tienes que orar. Tienes que orar, orar y orar y orar. Dice que pasó toda la noche orando para escoger a los 12 apóstoles. Y ahí recibió la instrucción. Y el padre le dijo: vas a encontrar un contador que se llama Mateo, que va a estar contando el dinero. A ese lo he escogido para que sea tu discípulo. El padre le dijo: vas a encontrar abajo de una higuera a otro hombre, vas a ir al mar y vas a encontrar a Pedro, a Juan, a Andrés, que son pescadores. A ellos llama al ministerio. ¿Estamos acá? Amén. Recibió un rema directo de Dios, y por cada rema Jesús lo aplicaba. Entonces es importante entender que es muy bueno el conocimiento de la palabra, pero más bueno es recibir un rema de Dios. Aleluya. Entonces algunos se quedan con la letra, y la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces ahí tenemos también, la letra es ¿qué? La palabra escrita. Y la palabra escrita se puede volver religión, y puedo ponerte un montón de reglas por religión. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Eso no va a funcionar. Lo que va a funcionar es que una palabra rema y venga y te diga: la próxima vez que tomes te mueres. Eso es una palabra rema. ¿Estamos acá? Sí. O sea, la Biblia dice: no tomes, está escrito en la Biblia. Pero si viene una palabra rema, estamos acá. Una palabra rema es la que te lleva a cambios completamente radicales. Aleluya. Pero tendrás que tener comunión con Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces es muy importante saber esto. Un hombre que recibió remas muy inusuales fue Smith Wigglesworth. Se cuentan cosas tremendas de este hombre, de los remas que él llegó a recibir. Como se cuenta que un día agarró a un hombre y lo azotó contra la pared, y el hombre era cojo, y le dijo: te ordeno que vayas a una zapatería y te compres zapatos nuevos. Eso fue el rema. Este hombre dijo: por si las dudas. No sé por qué, ¿verdad? No sé, él obedeció, fue a la zapatería, se compró zapatos nuevos, se puso el primer zapato en el pie bueno, pero al ponerse el zapato en el pie que era de madera, que era de palo, su pie se convirtió en un pie de carne. Gloria a Dios. Ese fue un rema. Smith Wigglesworth fue un loco de la fe, porque él recibió remas inusuales. A veces queremos que un rema de Dios sea así como: ándale hermano, échale ganas. O sea, no, a veces te va a sacudir Dios. Hay un pastor, un evangelista en Palabra de Vida, Ciudad Victoria, que ese ministra al Señor, ¿cómo? Con golpes, con gritos, con karate. Y la gente sana, la gente es libre. Son locuras. Tú solo lo hace él. Yo no lo puedo hacer, porque no es mi rema. O sea, si vas ahí y te da una cachetada, es porque la necesitabas. No, literal. Es literal. Es literal. Este ministro da cachetadas a la gente, y la gente cae bajo el poder de Dios. Pero solo él se mueve así. No hay nadie que se mueva así. ¿Estamos acá? Así que ese es un rema. Cada quien recibe diferentes remas de parte del Señor. A veces a la gente la golpea en el estómago. O sea, solo lanza el golpe, literal. Y la gente es golpeada no por él, por el Espíritu Santo. Amén. Así es. Entonces, va a haber ocasiones en que necesitas entender. No porque todo el mundo se quita el saco, como Benny Hinn se quitaba el saco y lo hacía así y caía medio estadio, no cualquiera lo puede hacer. Ese fue un rema para Benny Hinn. Y los demás pueden ser solamente imitadores, y no va a pasar absolutamente nada. Yo he visto videos donde él se quita el saco
y lo hace así en el aire nada más y cayó medio estadio, no una iglesia, medio estadio. Estaba predicando en la plataforma, tenía su coro como de 600 personas atrás y solamente se volteó así y todo el coro cayó. Entonces estamos acá. Un rema de Dios lleva a ver a Dios moverse. Amén. Entonces, pero no podemos imitar. No podemos imitar, tenemos que recibir el rema de Dios. Y a veces el rema de Dios nos va a llevar a hacer locuras. Tampoco no es una locura que Jesús escupiera y hiciera lodo y el hombre quedara sano. ¿Estamos acá? Entonces, no necesitamos solo la palabra escrita. Necesitamos el poder que el Espíritu Santo da a la palabra rema. Amén. Vamos a ver otro ejemplo más, Hechos capítulo 8, y vamos a ver acerca de Felipe. Felipe, en Hechos 8:6, dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Saben que Felipe ni siquiera era un apóstol del Señor, y este hombre fue usado de una manera sobrenatural porque oía la voz de Dios. Versículo 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, ¿qué veían ellos? Las señales. ¿Qué estaban viendo? El rema de Dios moverse. El rema de Dios estaba actuando y muchos eran sanados. ¿Por qué? Por el rema que había recibido Felipe. Pero continúa diciendo, él recibe un rema y hay muchas señales. Dice el versículo 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Es que era como un gurú, o que era como alguien que era un brujo o un hechicero. Miren lo que dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, él los engañaba diciendo que este era el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas los engañaba mucho tiempo. Ahora, Felipe va a recibir un rema para acabar con ese poder demoníaco que había precisamente en este hombre. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Producto del rema, entonces muchos creyeron y se bautizaron. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Este estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén y oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, vean esto. Aquí tenemos a Felipe predicando, y había señales y prodigios y maravillas. Y hasta el hechicero, al verlo, al oír lo que Felipe decía, algún rema de parte de Dios, seguramente estaba en la reunión y dijo: aquí hay un hombre que ha hecho esto y esto y esto, porque previo lo dice. Como Felipe, al llegar a Samaria,
iba a saber acerca de Simón. Entonces, seguramente el Espíritu Santo le reveló a Felipe, y en medio de la reunión él dijo: aquí hay un hombre hechicero que ha engañado esto y esto y esto. Y por esa palabra rema se convirtió Simón. Y entonces dice que Simón estuvo todo el tiempo con Felipe, pero todos ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Amén. Hasta que son enviados los apóstoles, entonces reciben el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender, saber cómo, cuándo, en qué momento vamos a recibir un rema, y cómo ese rema siempre va a funcionar. Aleluya. Amén. Más adelante Felipe termina de predicar en Samaria, y más adelante dice que el Espíritu lo lleva a un lugar, le da un rema, lo lleva a un lugar para evangelizar a una sola persona, y recibe el rema específico para que se convierta el eunuco. Va y le predica a una sola persona por un rema de Dios. Un rema de Dios te va a mover de un lugar a otro. Un rema de Dios te va a decir dónde hay una necesidad. Un rema te va a decir: tócale a tu vecina hoy. Ese es un rema. No tienes que esperar a mañana, quizás ya se murió. Tienes que ir en ese momento. Tienes que ir y llevar el mensaje. Aleluya. Entonces, lo que hacía precisamente Felipe era moverse de un lugar a otro, pero a través precisamente de el rema de Dios. Entonces el rema de Dios es muy importante, pero se recibe al pasar el tiempo con Jesús. El rema de Dios es lo que va a marcar nuestras vidas. Es el rema de Dios lo que nos va a hacer a nosotros ser diferentes. Un rema de Dios puede llevarte en un salto de un día para otro, para tomar una decisión radical de cambiar completamente tu vida. Pues aprendamos, metámonos en oración como Jesús entraba, y recibamos el rema de Dios. Pero no por eso le quitamos la importancia a la palabra escrita. Sin la palabra escrita no hay rema. No hay rema. Alguien que nunca viene a la iglesia, que nunca lee la Biblia y viene y me dice Dios dijo, eso es completamente falso. Si no tiene la palabra y no tiene la enseñanza correcta y no tienes el Espíritu Santo y no te congregas y no oras, te va a hablar otra voz y no va a ser Dios. ¿Estamos acá? Entonces, ¿quién te habla? Cuando Dios te habla, siempre va a haber un resultado. Amén. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Entonces, ¿les quedó ya bien claro qué es rema y qué es logos? Ya no hay duda. ¿Qué es el logos? El logos es tomar cursos de la palabra. ¿Cómo aprendo el logos? ¿Cómo lo aprendían los bereanos? Toma cursos de la palabra. Discipúlate. Entra al discipulado. Toma los cursos que damos acá. Eso es, ¿qué recibes? El logos. El logos. Y el logos te prepara para poder recibir el rema. Por eso Jesús dijo: ignoráis y erráis. Erráis y ignoráis las escrituras. Significa que entonces, si no tienes conocimiento de la palabra, Dios no te puede hablar. Dios no te puede dar un rema. Es cuando conoces las escrituras que entonces va a poder venir un rema de parte de Dios. Aleluya. Entonces, para una situación difícil necesitamos un rema. Amén. Necesitamos un rema. Amén. Y lanzarte a hacer grandes cosas, necesitas un rema. Sí, amén, amén. Lanzarte a proyectos grandes, necesitas un rema. Amén. Amén. Entonces, vamos a
a hablar en 1 Corintios 8:1. Aquí yo estoy ya terminando para que podamos entender algo. 1 Corintios 8:1. Mire lo que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice: el conocimiento envanece. O sea, mucha gente, aunque sabe que celebrar las fiestas es idolatría, lo sigue haciendo. Y dice que están llenos de ¿qué? De vanidad. Es decir, mucha gente, aunque estudie la palabra escrita y sabe que a Dios no le agrada. Hablo de las religiones tradicionales. La gente sabe. Los líderes de la religión tradicional saben que a Dios no le agrada la idolatría. Saben que no le agrada nada de eso, pero están llenos de vanidad. Y dice: pero el amor edifica. Entonces, el conocimiento envanece a la gente. Necesitamos el rema. La gente puede estudiar teología, incluso obviamente en institutos bíblicos teológicos, pero si no tienen el rema, de nada les sirve. Se van a convertir en los peores pecadores. ¿Saben por qué los peores pecadores? Hablando de que alguien que se fue a un instituto teológico y estudió teología 7 años y ahora sirve en la religión tradicional. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que al que más conoce, más se le demandará. Ellos ya conocen, ellos ya saben. Pero eso no les ayuda a cambiar, porque no tienen al Espíritu Santo. Y eso los va a llenar entonces ¿de qué? De vanidad. Nosotros necesitamos el amor que edifica. Un rema siempre viene cargado de amor. Es decir, un rema no viene para condenar. Si alguien dice: Dios me habló que esta iglesia es una pecadora, que se va a la iglesia, que se va al infierno, que quién sabe qué, ese no es Dios. ¿Estamos acá? Amén. Porque dice que el amor edifica. Entonces, un rema siempre va acompañado de la misericordia de Dios. Amén, amén. Un rema siempre va acompañado, cargado, inundado de amor. Dios nunca te va a dar un rema para condenarte. Nunca. Nunca, nunca. Toda esa profecía de condenación no es de Dios. No es de Dios. O palabra que la gente viene y te dice: no, es que yo recibí un rema de Dios para ti. No funciona. Tiene que ser Dios el que te lo hable a ti, ¿ok? Amén. Dios no necesita policías. Dios quiere hablarte directamente a ti. Dios no necesita voceros. Dios quiere hablarte directamente a ti. Aleluya. ¿Y cómo te va a hablar? A través del rema. Después va a venir el profeta y va a confirmar lo que Dios ya te ha hablado a ti. Amén, amén. Y si un día te exhorta fuertemente el Señor, es porque Él te ha hablado una y otra vez y tú no has hecho caso. Y la exhortación va a decir: sí, Dios me habló. Sí, Dios ya me había dicho. ¿Estamos acá? Amén. Pero es muy importante el rema de Dios. Porque el rema de Dios da poder. Aleluya. Entonces necesitamos nosotros oír a Dios, asegurarnos que estamos oyendo a Dios. Usted no necesita solo la palabra logos. Si usted va a un instituto bíblico como palabra de vida o como rema, entonces ahí recibe la palabra logos. Y saben, muchos van a los institutos, pero si no reciben un rema, no cambian. Siguen siendo los mismos pecadores o peores pecadores. Conozco muchos que han unido un instituto y han pasado horas estudiando, pero lo más importante es una palabra rema. Amén. Amén. La palabra que tiene poder, la palabra que cambia, la palabra que transforma. Así que vamos a orar
que el Señor hable, que el Señor nos dé palabras rema, que el Señor despierte nuestras ganas, nuestra hambre de entrar en intimidad con Él, de buscarlo a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor. Si usted tiene una situación difícil, ore, ore, ore hasta que reciba una palabra rema. Cuando usted no sepa qué hacer en una situación, solo ore, 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 esperando recibir una palabra rema. Una palabra rema nunca te dejará, nunca contradecirá la palabra de Dios, la palabra escrita. Aleluya. Señor, estamos en tu presencia, Dios. Y Señor, venimos a buscar, Señor, tu rostro, Dios. Y queremos, Señor, oír tu voz, Dios. Y queremos, bendito Dios, Señor, recibir una palabra rema, Dios. Tu iglesia necesita, Señor, saber, Dios, en qué momento tú hablas. ¿Qué es lo que quieres decir, Dios, a cada uno, Señor, de nosotros? Señor, cada uno que tenga una situación difícil, que sea casi imposible, Señor, tú, Señor, háblale, dale, Señor, una palabra rema, una palabra viva, una palabra que cambie, una palabra, Señor, de poder, Dios. Necesitamos una palabra de poder, Señor. Padre, que entendamos que la palabra se recibe a través de oír, a través de la predicación, Señor. Que le demos importancia, Señor, a la lectura de la palabra, al estudio, Señor, de la palabra, Señor. Que sin el estudio de la palabra, Dios, no podremos recibir una palabra rema, Dios. Que haya esa importancia, Señor, de saber que tú hablas, Señor, a través de lo que está escrito, Señor. Que una palabra rema nunca contradice la palabra de Dios, nunca contradice a Dios mismo, nunca, porque Dios no miente, porque Dios no es mentiroso, porque Dios nunca falla, porque Él siempre es fiel, fiel a su palabra, fiel a su palabra. Señor, gracias porque no cambias. Gracias, Señor, porque nos das una palabra, Dios, que nos levanta. Una palabra, Señor, que bendito Dios, Señor, hace, bendito Dios, Señor, que aún, bendito Dios, Señor, tomemos desafíos, Señor, con el mundo y en el mundo, Padre. Padre, háblale, Dios, a cada uno. Espíritu Santo. Aleluya, pide lo que necesitas, ora por lo que necesitas, ora por lo que